Buenas noches. Eh, lo que él me toca exponer sobre la propuesta de inconstitucionalidad de alguna norma vigente. En este caso voy a exponer sobre la ley de amnistía, la ley 26479, la cual fue promulgada el 14 de junio por el Congreso. Esta ley ordenaba la liberación de los militares y policías presos o acusados de crímenes contra civiles y militares en el proceso de la lucha contra el terrorismo. Esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. A su vez, fue declarada incompatible con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido objeto de críticas por parte de juristas y organizaciones de derechos humanos. Impide la búsqueda de justicia para las víctimas, ¿no? Esta ley de amnistía fue considerada institucional en su interpretación. La discusión se centró en la interpretación de la ley y cómo esta afecta los derechos humanos y el acceso a la justicia, por violar los principios de justicia y la obligación del Estado de investigar y sancionar los crímenes contra la humanidad. Siguiendo con el punto, seguimos con el positivismo excluyente de Kelsen. Sostiene que la validez de las normas jurídicas no depende de consideraciones morales o éticas, sino que se basa únicamente en su origen y en su forma de promulgación. Para Kelsen, la validez de una norma jurídica depende únicamente de su inclusión en su sistema jerárquico de normas, sin considerar su contenido material. Esta visión de Kelsen ha sido duramente criticado y debatido, porque muchos consideran que el derecho no puede ser completamente separado de la moral y la ética. Esto implica que si una ley es aprobada de manera legal, debe ser cumplida y aplicada, sin importar si sus efectos son justos o éticos. Pasamos al positivismo incluyente o metodológico de Hart. Como sabemos, Hart distingue entre normas primarias y secundarias. Las primarias buscan imponer deberes mediante la conducta física de las personas y las secundarias buscan resolver un problema social. Las denomino reglas del cambio, reglas de reconocimiento y reglas de la adjudicación. Según Hart, la reacción negativa que enfrentan quienes violan una norma es uno de los elementos que diferencian las reglas de los hábitos, ¿no? Luego también nos dice Hart que reconoce la importancia de los aspectos morales y sociales en el análisis del derecho. En este caso específico se plantea un conflicto ético y moral. Bueno, Hart es considerado por muchos autores que ha hecho la más importante contribución en la historia de la filosofía jurídica analítica. Ahora, hablando sobre el positivismo crítico de Faraday, debemos considerar en primer lugar que el positivismo italiano se hizo cargo del problema sobre los derechos fundamentales, centrándose en que el problema de fondo de los derechos humanos no es tanto el de justificarlos como el de protegerlos, y sobre todo el de posicionarlos como leyes de más débil. Según Faraday, una de las características de los derechos fundamentales es la universalidad. Se distinguen como fundamentales todos aquellos derechos que, independientemente del contenido de las expectativas que tutelan, se caracterizan por la forma universal de su imputación, entendiendo universal en el sentido lógico. Ahí también nos habla del garantismo penal, ¿no?
nos dice que su objetivo es reforzar la tutela y protección de las libertades de los sujetos, ¿no? Nos dicen también que Farajol está convencido de la definición del derecho fundamental, que debe ser puramente formal, de modo que las define como aquellos que no se puede comprar ni vender, ¿no? Pasamos al realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Es uno de los más destacados exponentes del realismo jurídico. Formula más bien el método empírico basado en las vivencias emocionales de los ciudadanos acerca de las normas. Ross formula, ¿no? Que la norma es vigente cuando es aplicada por el juez para la interpretación de los fenómenos jurídicos. Entonces, al utilizar la norma, es vigente. El realismo jurídico reconoce la importancia de considerar los contextos sociales, morales y valorativos de la interpretación y aplicación del derecho, alejándose así de las versiones positivistas más restrictivas. Acá también nos indica que el derecho es un fenómeno de la realidad en la medida en que su contenido es un hecho histórico que varía de acuerdo con el tiempo y el lugar. En base a las conclusiones, ¿no? Diremos que la ley de amnistía, la 26479, ha sido objeto de un amplio debate jurídico y ha sido criticada por su potencial para impedir la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La opinión general de los juristas es que la ley es inconstitucional y que no debe ser aplicada ni invocada por el Estado para eximir de sus obligaciones internacionales, ¿no? La opinión general indica también que que ha sido objeto de un amplio debate jurídico y ha sido criticado por su potencial de impedir la justicia y la reparación a las víctimas, ¿no? Bueno, esto ha sido todo con respecto a a mi exposición. Muchas gracias.